Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa urna abarrotada de papeletas que ni siquiera son papeletas, que ahí hay hasta recibos del Corte Inglés? ¿Utiliza usted las urnas para guardar facturas, para hacer la declaración trimestral? O sea, ¿esto qué es, don Lorenzo? Muy buenas noches. Buenas noches. Me he encontrado un sobre con una loncha de mortadela. He procedido a tirar a la basura, claro. Imagínese cómo estaba ya la mortadela, salía corriendo. ¿Y qué hacía eso en una urna? Porque hay gente que vota directamente con una loncha de embutido porque dice, bueno, ya que van a ser chorizos los elegidos, pues que salga un poquito de fiambre. Y hay gente que vota con la rodaja de mortadela, otros con la rodaja de chorizo, con la de salchichón, otros meten un cromo de ablanedo, de butragueño, para ilustrar hasta qué punto este sistema es un circo. Está el personal nervioso, don César? Aquí en España usted ha hablado en el editorial. La gente nerviosa. Dice, uy, que ha habido pucherazo en las elecciones de 2023. Uy, han cantado Indra, señora. Han cantado Indra, oiga. Sí, tremendo, a mí me parece tremendo. Hombre, yo no sé si ha habido, lo digo sinceramente, a diferencia de aquellos que dijeron que había un pucherazo desde el principio, yo no tengo ninguna constancia al respecto, pero desde luego no cabe la menor duda de que hay gente que está muy nerviosa y no se da cuenta de lo que está pasando en la Unión Europea y aledaños. Claro. Donde la democracia es un pitorreo, o sea, verdaderamente. ¿Realmente hace falta que haya pucherazo electoral? Esa es la gran cuestión que yo siempre planteo. ¿Realmente hace falta? No hace falta. En España no hace falta que haya un pucherazo electoral. No hace ninguna falta. No hace falta. No. Y en otros países de la Unión Europea y aledaños, bueno, pues anulas, ¿no? Candidaturas y tal, luego ganas con el 50,01 de los votos, como ha hecho la Moldava. Sí. Y a otra cosa mariposa. Exactamente. A ver, con el tema Aldama, es que esto es un poco como digo a veces, como las famosas preguntas, aquellas que se hacían en el curso del Corte Inglés, del Corte Inglés, no, del 1, 2, 3, ¿no? Antes ha mencionado usted el Corte Inglés en las urnas y se me ha ido el santo al cielo. Vamos a ver. ¿Esta es una de las cuestiones, uno de los bombazos que en teoría iban a acabar con Sánchez? Pues es posible. Es posible que algunos pensaran en ello y supongo que tienen que estar ahora mismo muy frustrados. Muy frustrados, porque realmente esto ha sido una bala de fogueo. ¿Por qué Aldama, y esta es la gran cuestión aquí, por qué Aldama tiene carta blanca y alfombra roja para intervenir en las televisiones y en las radios cuando él lo considera oportuno? En programas de todo tipo, de cualquier cadena, con independencia de la línea ideológica, incluso en programas, bueno, pues late nights, donde hay programas además que tienen un cierto peso. Yo no creo que, por ejemplo, Herrera, el programa de Herrera en la COPE sea un programa de segunda o de tercera fila. En términos radiofónicos es de silla de palco. Sobre todo cuando el que solicita la intervención es el entrevistado. Sí. O sea, no es que los equipos de producción se estén poniendo en contacto con Aldama para que vaya a sus programas. No. Es Aldama el que consigue sentarse ahí. ¿Por qué lo consigue? ¿Por qué tiene esa carta blanca y esa alfombra roja? ¿Para quién trabaja Aldama? Más allá de haber sido un comisionista, de tener muchos datos de todo lo que ha ocurrido ahí dentro. ¿Por qué menciona a Indra? ¿Y por qué lo hace de esa forma tan torticera? Porque Indra puede tener muchas responsabilidades, aquí hemos hablado de Indra en numerosas ocasiones, pero Indra, cuando él
hace referencia a Indra. Tengo aquí el textual porque hay que ser muy claro. Primero porque en el programa de Carlos Herrera, cuando él denuncia el fraude electoral, él dice, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. Y entonces le dicen, ¿cómo? ¿A qué se refiere usted? Dice, a un supuesto amaño de papeletas con unas urnas famosas urnas, decía él, que llegaban a IFEMA. En concreto, él dice, bueno, ¿a cómo se financian los partidos políticos y a lo mejor alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA? Hay empleados de Indra que podían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. Aldama, una vez más, habla y no dice nada. Esto es una característica suya. Hay mucha gente que dice, bueno, está destapando todo y está presentando pruebas. Aldama casi siempre no dice nada. Lo que hace es dejar caer determinados mensajes. Cuando tú dices que llegan unas urnas a IFEMA famosas y que hay empleados de Indra que saben lo que está pasando, estás ocultándole a la gente que el recuento de las papeletas no se hace en IFEMA. El recuento de las papeletas se hace en cada colegio electoral. Y luego el colegio electoral pasa unos resultados que son los que luego procesa Indra. ¿Que se podría utilizar el algoritmo para alterar todo esto y luego ir a comprobar en las actas que había una diferencia entre lo que dice el soporte informático y el acta real? Bueno, podría ser. Por eso hay mucha gente que dice, no, hay que abrir todas las actas, hay que ver realmente voto por voto. Bueno, perfecto. Pero es que este señor Aldama no está hablando de eso. ¿Está lanzándole un mensaje a determinado sector de Indra que no controla el Centro Nacional de Inteligencia y que ahora mismo está siendo copado por determinados elementos del gobierno? ¿Es esto una guerra interna de los servicios de inteligencia entre las propias ramas de los servicios y el propio gobierno? Bueno, pues ya le digo yo que sí. Bueno, y donde Aldama además cumple con un papel instrumental que explica por qué no está nunca en prisión. Es decir, hay gente que por mucho menos han decretado su prisión. La excusa oficial es que él está colaborando con la justicia. Dice, bueno, ¿está colaborando con la justicia o está colaborando con determinadas instituciones que son las que están dirigiendo la justicia? ¿Por qué Aldama se va a la presentación del think tank de Iván Espinosa de los Monteros? Atenea se llama además. Estos de cristianos, cuando toca de verdad ser cristiano, tienen poco, ¿no? Sí. Hay movimientos muy extraños en torno a este hombre. Hubo una entrevista que concedió en un canal de máxima audiencia, en un late night, en el cual pues apareció él prácticamente solo. En una de esas operaciones, insisto, que se determinan y se enfocan desde la Cuesta de las Perdices. El que no sepa lo que hay en la Cuesta de las Perdices, que se meta en Google y que busque Cuesta de las Perdices y ahí va a encontrar lo que hay realmente ahí, ¿no? Cuidado, porque estamos en varias operaciones psicológicas de libro a la vez, algunas complementarias, otras antagónicas, y de las que se benefician todos, menos el que se mete en la trinchera y el que considera que realmente se va a destapar aquí algo. No se va a destapar absolutamente nada. ¿Que el régimen democrático español es corrupto? Bueno, eso todos lo sabemos. ¿Que los partidos se financian ilegalmente? Claro. ¿Por qué no le preguntó nadie en esa mesa, con Carlos Herrera, también estaba Jorge Bustos, por qué no le pregunta a nadie por qué hace mención a Indra y en concreto le piden que extienda la denuncia, no que tire la piedra y esconda la mano? ¿Por qué? ¿Sabían ellos que iba a hacer esa afirmación a priori? Esto no es periodismo. Lo llevo diciendo ya desde hace mucho tiempo. No, es publicidad pagada. Y en muchos casos, además, me consta... Publireportaje, en realidad es esto. Que directores de medios de comunicación donde aparece este señor están tragando y están aceptando participar en este proceso y no lo hacen de forma voluntaria, al menos. Me consta. Y como digo, hasta aquí puedo leer porque es que estamos metiéndonos en temas muy espinosos y algunas cosas las sé, otras las puedo sospechar. Lo de Espinosa no lo dice usted por Espinosa de los Monteros, claro. Yo todos esos movimientos en torno a Espinosa de los Monteros, Marcos de Quinto, determinados eventos que se organizan con supuestos políticos disidentes que van a presentar un nuevo modelo, un nuevo sistema, a mí todo eso me da urticaria. Me da urticaria porque siempre está planeado y siempre está programado. Y si no lo está, no triunfan ni sale adelante. Ya peinamos canas en varias partes del cuerpo ya, unos tenemos ya nuestros tacos
Y bueno, pues con estas cosas no nos las cuelan. Yo entiendo A mí, que haya... a mí me ha conmovido cómo gente que insultaba a Espinosa de los Monteros y lo consideraba lo peor de lo peor cuando estaba en Vox, ahora he sacado esto y bueno, o sea, salvo lustrarle los zapatos de todo, ¿eh? ¿Esta gente por qué no se dedica a sus empresas a ganar dinero y nos dejan en paz? Déjenos en paz, de verdad. Déjenos en paz. Han hecho ustedes lo que querían hacer y si continúan es porque realmente hay algo detrás que va más allá del dinero y que va más allá del poder. Y eso es lo que de verdad asusta. Eso, vemos la figura de Sánchez que parece el diablo. Feijóo no va a ser mejor. No. Y en el caso de Vox, esperemos a ver si Santiago Abascal llega a las próximas elecciones, porque eso es otra. Bueno, en el caso de Feijóo, que no va a ser mejor, es evidente. Hay muchas posibilidades de que pueda ser incluso peor que Sánchez. No hay nada más que recordar a Rajoy. Y efectivamente, en el caso de Abascal, bueno, está por ver, porque ahora mismo tiene movimientos a la izquierda y a la derecha dentro de su partido que van detrás de fulminarlo, ¿eh? Hay una guerra soterrada de la que tampoco se habla y que es también muy relevante. Lo que pasa es que, bueno, son procesos intestinos que se están llevando a cabo y que no salen a la luz pública y que, bueno, pues nosotros también tenemos información y en la medida que podemos, pues vamos dando algunas pistas, vamos apuntando algunas líneas. Luego con el tema de Gaza, ¿no? Que también es la gran noticia de hoy, el plan de varios puntos de Trump. Yo no sé si quería emular a Wilson con lo de los puntos, pero vamos, esto es absolutamente deleznable también, ¿no? Primero, porque lo primero que hace Sánchez es salir y decir, esto es lo que quería yo, un plan de paz. Y dice, pero vamos a ver, Pedro Sánchez, o sea, llevas criticando toda la política exterior e interior de Trump, te has presentado ante el mundo como la antítesis de Donald Trump. Luego, si se fijan, nuestros amigos fue mutando. Ya no era la antítesis, la némesis de Trump, era la némesis de Netanyahu. Sí. Poco a poco, Sánchez se fue olvidando de Trump y se fue focalizando en el tema de Netanyahu. Y decíamos aquí, está pactado que países europeos empiecen a plantear otra vez o a sacar del cajón la solución de dos estados a la que teóricamente Estados Unidos no había renunciado nunca. Lo que pasa es que como Biden hizo lo que hizo y decíamos, esto está orquestado para luego plantear una solución mediadora. Sánchez lo sabía y se adelantó, como hace siempre, porque es un gran oportunista, es un tío muy inteligente y en lo suyo es el mejor. Y entonces se adelantó, dice, no, esto lo voy a hacer mío. Y además me va a servir para crear una fractura dentro de mi propio país, donde hay dos trincheras muy, muy claras. Y si estás en contra de Sánchez, tienes que defender la matanza de palestinos. Ilustrando hasta qué punto pues la granja humana española es más granja que la de otros países. Es bastante granja y bastante bruto, claro. Sí. O sea, hay una serie de cuestiones. O sea, si estás en contra de Sánchez, tienes que defender a Netanyahu. Tienes que defender a Netanyahu. Tú dices, pero bueno, a toda costa. ¿nos hemos vuelto locos o qué? O sea, es una cosa... Pero claro, luego verdad... tienen problemas mentales todos estos, porque claro, dices, bueno, tengo que defender a Netanyahu, pero si al mismo tiempo estoy criticando a Trump, ¿cómo voy a defender a Netanyahu? Sí. Ah, no, es que en realidad Trump está haciendo lo que está haciendo porque Netanyahu le está chantajeando. Y entonces ya empiezan a entrar en una serie de derivas y acabar diciendo que la Tierra es plana o que nos están manejando como si fuéramos personajes de un videojuego con las antenas 5G. Señores, salgamos de las trincheras, sean las que sean. Tengan ustedes opinión propia. Mucha gente me sigue escribiendo todos los días, Lorenzo, no sé cómo puedes defender lo que está haciendo Hamás. Digo, ¿cuándo he defendido yo lo que está haciendo Hamás? Exactamente. Esa es la historia. Sí. Yo lo que estoy defendiendo sobre todo, primero, que Hamás es un movimiento terrorista fundado y sobre todo auspiciado por los poderes occidentales, que Hamás es el principal enemigo del pueblo palestino junto con el propio gobierno de Israel y que sin la existencia de Hamás, Netanyahu y en general todo gobierno de Israel no podría haber hecho la política de tierra quemada, nunca mejor dicho, que han realizado en Gaza. Sí. Y es así. Y ver, esto es como lo que comentábamos ayer con respecto a las elecciones en Europa, ¿no? Y en Moldavia. Ver solo lo que pasa a un lado implica, pues que hay un nivel de manipulación, un nivel de desconocimiento y sobre todo un nivel de sectarismo importante. Y esto va peor. Esto lamentablemente va peor. Sí, es así. Y ahora además, sí. a esto se suma, ya que menciona usted el tema, se suma la situación más que incómoda de los partidos aquí en Estados Unidos. Porque, claro, el Partido Demócrata, que tiene
al 80% de los judíos de este país votando por él desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, esto es de toda la vida. El Partido Demócrata ha sido siempre el partido de los judíos, igual que el partido de los irlandeses, pongo por caso, ¿no? Para que nadie piense que es la nota antisemita, ¿no? Más del 80% de los judíos de este país votan al Partido Demócrata, pues como seguramente la mayoría de los irlandeses toda la vida han votado al Partido Demócrata y la mayoría de los italianos también. O sea, eso ha sido así durante muchísimo tiempo. Y resulta que dentro de los votantes del Partido Demócrata que deciden en las primarias quién se presenta, ya dentro del votante de menos de 40 años, más del 60% es contrario a Israel. No en el sentido que piense que tenga que desaparecer el Estado o algo de ese tipo, pero sí contrario en el sentido de decir, oiga, que no puede ser que estemos apoyando esta situación. Con lo cual, el Partido Demócrata ahora sobre todo está defendiendo la tesis de que el malo es Netanyahu, no tiene que ver con la política de Israel, es Netanyahu que por lo visto es uno que pasaba por ahí. Dentro del Partido Demócrata, lío poderoso que se ha manifestado en cómo las primarias para la alcaldía de Nueva York no la gana el candidato de los judíos de Nueva York, que mandan en Nueva York una barbaridad. Una ciudad, ha generado ahí un movimiento telúrico muy relevante y muy importante. Y además una ciudad que aquí la llaman New York, que sería algo así como Judío York, para que la gente se dé cuenta. Pero es que en el lado republicano, dentro del movimiento MAGA, se está produciendo una fractura muy importante con el tema de Israel. Porque hay gente que considera que a santo de qué hay que gastarse en Israel lo que se está gastando. Que dicho sea de paso, yo le dediqué el editorial de ayer y es un auténtico platal que se está gastando en Israel a costa de la sanidad, la educación, las infraestructuras, los jubilados, los homeless de este país. Por eso cuando se produce el asesinato de Charlie Kirk hay tanto nerviosismo, porque este era uno de los magafetén que estaba defendiendo y estaba criticando precisamente todo esto. Por cierto, acaba de aparecer una supuesta carta póstuma defendiendo al Estado de Israel que no se cree ni el que asó la manteca. Sí. No, o a lo mejor puede ser una carta real, pero de hace 2 años. Claro, esa es la historia que hay. Entonces, esa es la situación y eso ha aparecido por la sencilla razón de que, claro, lo de Charlie Kirk está más claro que el agua y el propio Netanyahu salió diciendo que era una mentira monstruosa decir que el Estado de Israel había asesinado a Charlie Kirk. Y es para decir, pero bueno, ¿quién lo ha dicho, Bibi? O sea, ¿cómo te puedes...? Es que no había habido ninguna voz autorizada que lo hubiera dicho. No había dicho eso nadie, o sea, esta excusatio non petita, o sea, ¿de qué viene, Bibi? Y entonces, pues esa es la situación. Junto con un Donald Trump que publica una imagen de él abrazando a Charlie Kirk con una bandera de Israel detrás. Sí, en un montaje fotográfico que también olía muy mal. Sí. También olía muy mal. Entonces, ahora la idea es, ¿vamos a aglutinar? Vamos a centrarnos. No hay división. Todos queremos la paz. Y como todos queremos la paz, vamos a aceptar la propuesta de Trump. Sánchez, el primero, siempre. Por la mañana, sí, respaldamos el plan de Trump. Ha publicado en redes. España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos. Bueno, España no, le darás la bienvenida tú, Pedro Sánchez. Dice, hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es hora de que cese la violencia. Se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil. Solución de 2 estados, dice. Sale el canciller alemán. Respaldamos la propuesta de Trump. Claro, todo el mundo está mirando ahora a Netanyahu. ¿Qué va a hacer Netanyahu? Hombre, es muy difícil que Trump haya presentado esto en sociedad. Esto llevaba escrito ya meses, ¿verdad, don César? Pero hombre, por favor. Entre otros, elaborado con la ayuda de Jared Kushner, que tiene intereses en Arabia Saudí, en un intento, además, de evitar que los países árabes pudieran presentar un plan alternativo, porque todos estaban de acuerdo en que había que hacer negocios sobre los cadáveres de los palestinos. En eso sí que había un acuerdo entre Arabia Saudí, Emiratos. Egipto pensó al principio que le iban a obligar a recibir muchos de los refugiados palestinos y al final la solución a la que se ha llegado es, bueno, pues los matamos y ya está. Exacto. Para que haya el menor volumen de palestinos. Un día se le escapó a Donald Trump precisamente una afirmación en este sentido, que luego negaron. Y este plan, que se sacará de la chistera,
pues da el pistoletazo de salida al negocio en Gaza, del cual llevamos mucho tiempo avisando. Va a contar también con la participación estrella del globalista Tony Blair, que en los últimos días lo estamos mencionando mucho, pero es que está apareciendo, está resucitando, Claro, es premier que británico. va a ser el virrey de Gaza, Sí, que es algo lógico dada la tradición de virreyes que tiene el Imperio Británico. En realidad, para virrey de Gaza solo podía ser un británico y un español. Y claro, español, Pedro Sánchez se va a presentar a las próximas elecciones, no puede ser el virrey. Pero fíjese, es una manera, Sánchez, ahora con su postura, si esto sale adelante, es una manera de volver a entrar en el establishment atlantista. Yo estoy convencido de que el plan era este desde el minuto 1. Aquí lo he sugerido, lo he dejado caer. He indicado, bueno, yo creo que Sánchez está yendo de la mano de Estados Unidos, haciendo el paripé con Marruecos, haciendo el paripé en el caso de Israel. Esta mañana, cuando he visto el tuit, yo ya no he tenido ninguna duda. Con respecto a Blair. Blair lleva mucho tiempo usando su Instituto para el Cambio Global, que es como se llama el chiringuito globalista que tiene, para, entre otras cosas, ha hecho muchos elementos y ha sacado adelante muchas iniciativas de corte globalista. Prácticamente todas las de corte globalista que cuelgan del programa Gran Reseteo del Foro Económico Mundial. Pero él, en el ámbito geopolítico, ha ejercido de intermediario con Arabia Saudí y Emiratos Árabes. O sea, él era el enviado especial in pectore, no solo de Reino Unido, sino también de Estados Unidos en ese tipo de negociaciones. Steve Witkoff, que es el enviado oficial de la administración Trump, ya han dejado caer esta mañana que seguramente en diciembre se marche. Porque ya dice, bueno, ya no tiene sentido yo que haga aquí ningún trabajo. Ya me habéis sacado a Tony Blair del cajón. Siempre ha ayudado Tony Blair a los saudíes, sobre todo a tapar su papel en la promoción del terrorismo islamista internacional. Y como todo el mundo sabe, fue uno de los que articuló la gran mentira que justificó la guerra de Irak y que tiene mucho que ver precisamente con ese papel de Arabia Saudí. Blair sabía, como sabía la inteligencia norteamericana, que Arabia Saudí era quien estaba haciendo de puente entre la CIA y algunos de los secuestradores de los aviones del 11S, como acaba de demostrar recientemente, además, Tucker Carlson, la serie que ha dedicado o que está dedicando a aquellos atentados terroristas. En el verano del año 2006, hubo muchos parlamentarios británicos que criticaron a Blair por no pedir un alto el fuego precisamente en la guerra entre Israel y el Líbano. Bueno, la guerra, el ataque de Israel y el intento de defensa del Líbano. Porque esto es otra. O sea, a mí no me van a hacer otra vez comulgar con ruedas de molino. O sea, que me planteé que el enfrentamiento entre Israel y el Líbano es un enfrentamiento entre dos países, entre dos ejércitos, que no se ha enterado de nada. Y entonces, esto aumentó mucho la presión en el Partido Laborista para que pidieran su dimisión. Se utilizó como excusa, como argumento. Él dimite en junio del 2007 y justo tras dimitir es confirmado como enviado para Oriente Medio del llamado cuarteto. El cuarteto era la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Y entonces renuncia a su escaño parlamentario para ejercer de esta bisagra. Y ahora Trump le propone como su candidato predilecto para liderar junto a él un gobierno tecnócrata de transición en Gaza. ¿Por qué digo tecnócrata? Porque ese gobierno ya está tomado por Palantir. Palantir y otras compañías tecnológicas norteamericanas son las que llevan durante muchos meses trabajando con el gobierno y el ejército israelí y empresas tecnológicas israelíes, no solo para ayudar en la maquinaria bélica, sino también en la maquinaria del control social, digital, biométrico. No se trata solo de una cuestión turística, se quiere hacer una tecnocracia en un territorio determinado para que sirva también a modo de pruebas, de sandbox. Ahora que ya quedan pocos palestinos vivos, toca hacer negocio con los cadáveres. Por cierto, hay 11.000 personas detenidas por el ejército de Israel sin que se les haya acusado de nada. Esta es otra. sí. No, es verdaderamente 11.000. O sea, cuando se habla de los rehenes, evidentemente todos tienen que liberar a los rehenes, pero ¿por qué hay 11.000 detenidos, capturados por el ejército de Israel, luego detenidos, no han pasado a disposición judicial porque no están acusados de nada? Muchos de ellos son niños. Uno de los ministros del gobierno de Netanyahu dijo que había que matarlos para dejar sitio en las cárceles, que había mucha gente. Lo contamos aquí también y en el Gran Reseteo. Entonces, la idea es, bueno, pues ahora vamos a hacer negocio. O mejor dicho, seguir haciéndolo, porque en estos momentos hay, según el último informe de la ONU, hay 158 empresas, en estos momentos ya,
con intereses corporativos en la Franja de Gaza, entre las cuales hay 4 empresas españolas. ¿Por qué nadie habla del papel de Florentino Pérez y de ACS en el genocidio israelí? Genocidio palestino cometido por los israelíes. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué ACS es una de las empresas que más dinero mete en publicidad en los medios de comunicación en España? Por sus alianzas, por sus alianzas con fondos de inversión de Australia. Porque se llevan muy bien con los británicos. ¿Por qué nadie habla del fabricante vasco de trenes CAF? O de la empresa pública INECO, porque esto es tremendo también. La empresa pública INECO, que depende del Ministerio de Transporte de Óscar Puente, también está haciendo negocio allí. No solo han participado en proyectos ferroviarios como la red de tranvía de Jerusalén, etcétera, etcétera. Es que esto enlaza con distintos puntos de territorios palestinos ocupados. Claro, todo esto es peccata minuta si se compara con el escenario que se abre ahora si Netanyahu acepta el plan de la Casa Blanca. Pero don César y yo, ya comentarlo, porque estábamos justo antes de comenzar nuestro vuelo, hablábamos un poco de toda esta cuestión y me decía don César, y explíquelo ahora, no hay tarta para tantos. No, es que no hay tarta para tantos, es que Gaza es pequeñito. O sea, yo sé que llevan ahí 2 años machacando todo lo machacable y matando a decenas de miles de civiles, pero eso es muy pequeño. O sea, es que esa es la realidad. Entonces, en el plan de Trump no aparece jamás en ningún momento, ¿se ha fijado usted? No. No existe. ¿No existe? Bueno, pues vale. Mire, los países árabes, en la propuesta que plantearon los países árabes, liderados por Arabia Saudí y con Egipto un poco de escribano, indicaban que se esperaban gastar unos 35.000 millones de dólares en la famosa reconstrucción. No es tanto dinero teniendo en cuenta todos los que están poniendo la mano. No es tanto dinero porque le hemos dado a Israel, cuando digo me refiero a los ciudadanos americanos, le hemos dado 6 veces más en estos 2 años para destruir, o sea que para reconstruir tampoco es tanto dinero. No es tanto, insisto, un tema económico puro y duro de obtención de beneficio, de saqueo de fondos públicos, que también, sino sobre todo de crear una tecnocracia, de asegurar, ¿no?, Netanyahu, pues cumplir su objetivo. Cuidado, porque a partir de ese momento él libera fuerzas para seguir el proyecto del Gran Israel. O el que piense que aquí se ha acabado, como dice Sánchez, que ahora llega la paz, no se ha enterado de nada. Y mientras tanto, protectorado británico en la zona, repitiendo el formato del pasado. Pues iremos analizando y iremos viendo. Todo el mundo ahora está mirando a Netanyahu a ver cómo se posiciona al respecto. Luego también en noticia la pelea política en Estados Unidos a cuenta del presupuesto federal. Ayer anticipábamos un poco todo esto con esa amenaza de cierre gubernamental que sigue como una espada de Damocles encima de las cabezas de los congresistas, de los senadores norteamericanos y también pues de todos los empleados que trabajan en alguna de las agencias federales. La última hora es que el vicepresidente Vance, que le gusta mucho hablar, más que a cualquier otro vicepresidente, todos sabemos por qué, pues asegura que va a haber cierre, mientras que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que se están produciendo acercamientos. ¿A quién creer en este caso? Pues yo creo más al representante demócrata, porque en las últimas horas el Partido Demócrata se ha dado cuenta de que tiene más que perder que ganar en toda esta pelea. Y Trump, las amenazas de que pueda acabar realizando una serie de recortes en las agencias federales no son nada comparado con que los demócratas puedan perder capacidad para poder seguir haciendo daño a Donald Trump antes de las elecciones de midterm. Si no hay acuerdo, el Tesoro comenzará a trabajar en un parche de financiación para mantener la maquinaria de gasto funcionando, como explicamos ayer, pero de entrada, un cierre retrasaría, por un lado, la publicación de indicadores económicos clave. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ya ha dicho esta mañana que si hay cierre, ellos el viernes no presentan su informe y, por lo tanto, no se permitiría o no se daría pie a que la Reserva Federal pudiera utilizar ese informe para seguir bajando los tipos de interés, que es lo que está ahora mismo en el guión establecido. Estados Unidos tiene pleno empleo, tiene un desempleo por debajo del 5%, ha aumentado levemente en tasa. En números absolutos ha aumentado más, pero es que, claro, Estados Unidos prácticamente es un continente comparado con Europa, ¿no?
a esos niveles y entonces, bueno, pues la Reserva Federal, a pesar de que la inflación la tiene en el 3%, cerca del 3%, y que no va a bajar de ese 3%, de hecho, en el último mes ha subido, lo que necesita es una excusa para poder seguir bajando los tipos de interés, para seguir entregando cocaína a los señores de Wall Street. Figurada y literal también, de los dos tipos, ¿no? Esto ya lo hemos contado en muchas ocasiones. Esto, bueno, pues a lo mejor puede ser una cuestión menor lo de la estadística, pero luego hay cientos de miles de trabajadores federales que podrían verse obligados a tomar unas vacaciones, mientras que otros empleados del gobierno tendrían que ir a trabajar sin cobrar para continuar prestando servicios esenciales, que es algo que me preguntaba ayer un oyente y se lo respondo hoy. Claro que hay trabajadores que tendrían que seguir acudiendo a su puesto sin cobrar. Claro, bueno, pero luego les pagan, ¿eh? Sí, claro. Ahí vamos. A los que se quedan en casa y a los que tienen que ir, les pagan con efecto retroactivo todas las cantidades de los salarios perdidos. No sé si luego además se introduce algún tipo de bonus adicional o no, pero en todo caso ellos cobran su dinero. ¿Qué pasa? Que muchas agencias federales están diciendo, bueno, si Trump ahora va a aprovechar para hacer limpia, yo tengo que pensar en el día de mañana con menos personal y en algunos casos, no, pues considerando que la propia supervivencia de determinadas agencias pueda correr peligro. Esta es la gran amenaza que ha puesto Trump sobre la mesa y que no sabemos si va a cumplir, porque Trump hay algunas amenazas que las cumple y la gran mayoría no, también hay que decir. ¿Cuándo fue el último cierre? ¿Cuándo se produjo la última circunstancia en la cual no hubo acuerdo? En el año 2018-2019. Sí, cuando la financiación... yo lo viví. Usted estaba allí en Estados Unidos ya, yo ¿verdad? Estaba ya aquí desde hacía varios años y recuerdo que lo viví y no se acabó el mundo. 5 semanas fue la interrupción. Además, incluyendo las Navidades, el Año Nuevo, ¿verdad? Fue en la primera administración de Donald Trump. Y luego ha habido otro conato que no se incluye en las estadísticas, pero sí, en los últimos años hubo otro conato y el Tesoro tuvo que salir a la palestra. Como pues al final esa espada de Damocles, ese horizonte temporal termina el 1 de octubre, pues en breve podremos decir finalmente lo que ha ocurrido, ¿no? Luego en el ámbito económico, sobre todo, es noticia China, bueno, muy a pesar de algunas agencias de información occidentales que intentan maquillar de alguna manera lo que está siendo un éxito de las industrias chinas. La industria china, sobre todo cuando empieza Trump la guerra arancelaria, hay un momento en el cual pues empiezan a reducir producción, sobre todo porque esperaban que con la guerra arancelaria, si había muchas restricciones y Estados Unidos reducía las compras a China, pues iba a haber un excedente ahí que no se iba a poder vender y esto podría presionar a la baja también sobre los propios márgenes de las empresas. Y entonces, bueno, pues decidieron ir reduciendo sus inventarios, lo cual sirvió a muchos medios occidentales para decir que la industria china se estaba parando. ¿Qué ha sucedido? Como explicamos también hace unos días, pues que básicamente esa guerra arancelaria está beneficiando a China, no solo porque está vendiendo más al exterior, sino también porque está comprando y las ganancias industriales chinas están disparándose, revirtiendo meses de descensos, lo cual indica que las campañas nacionales también basadas en la demanda interna para hacer frente a ese exceso de capacidad, a ese excedente y la competencia excesiva, pues están dando sus frutos. Ese mantra que nos repiten siempre de que el consumo interno, de que la demanda interna china se está reduciendo, no. La demanda interna china crece, puede crecer más o puede crecer menos, pero sigue creciendo. De hecho, las ganancias industriales en agosto han subido un 20% con respecto al año anterior, un 20%. Es una cantidad estratosférica. Si uno se coge los datos de los primeros 8 meses, el crecimiento es solo del 0,9, para que vean hasta qué punto ha habido un repunte en agosto. Bloomberg Economics decía que iba a caer un 1,6 y ha subido un 0,9 interanual. Además, esa bajada de precios de las fábricas chinas, ese fenómeno deflacionario, también se ha moderado por primera vez en 6 meses. Y es verdad que el gobierno está realizando determinadas acciones para reducir ese exceso de capacidad, pero de ninguna forma aprobando estímulos de la magnitud que tenemos en marcha tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Esto qué está haciendo también? Pues que muchos capitales internacionales estén yendo a China, que China sea un gran polo de atracción. Mientras nos dicen que China se hunde, mientras nos dicen que China no va a superar su crisis inmobiliaria, mientras nos comentan que China va a una economía del sector servicios y que su industria está de capa caída, mientras tanto, los mismos que dicen eso están metiendo dinero en China.
Es así, o sea, es así. Entonces, Sí, igual que yo conozco a legisladores en Washington que mucho hablar de que hay que atizar a Cuba y todo lo demás y luego tienen un cónyuge que se embolsa millones de dólares al año sí. comerciando con Cuba. Eso le pasaba Sí, también a algún ministro, ¿no? Político español del Partido Popular con respecto a Argelia y Marruecos y tal, ¿no? También le sucedía algo parecido. estas cosas pasan. Sí, con Marruecos en España pasan muchas cosas generalmente malas. Sí, casi Es siempre así. mal. Esto es noticia en los medios financieros de Estados Unidos. Los gestores de fondos globales vuelven a apostar por China, atraídos primero por una subida bursátil sin precedentes y luego sobre todo por los avances del país en la industria de alta tecnología. Los datos oficiales están mostrando ahora mismo un aumento de esas entradas extranjeras en todas las clases de activos. Que no es que haya solo acciones tecnológicas, que haya un determinado sector. No, todas las clases de activos están recibiendo dinero de fuera, dinero en dólares en su mayor medida, ¿eh? Y luego los fondos globales, como tienen una situación, se dice infraponderada, no tienen suficiente peso en las empresas chinas en comparación con la capacidad de esas empresas chinas para generar rendimiento, pues esto dice que va a haber un amplio margen para ir aumentando la exposición. Las entradas netas hasta junio superan el total anual en un 60%. O sea, hasta junio, entre enero y junio, han entrado un 60% más de capitales que en todos los años anteriores. Claro, ¿dónde ha quedado el hundimiento del barco chino? ¿Dónde ha quedado aquella crisis inmobiliaria que se iba a desatar con Evergrande y que iba a llevar a la quiebra a todos los bancos chinos? Con la narrativa ahora, cuando uno lee informes de bancos de inversión de Estados Unidos, que yo pues procuro siempre estar un poco al tanto de esto, ve como el relato, como el discurso va cambiando. O sea, de la narrativa esta de que cuidado con el riesgo chino, ahora es confiar en China. Ahora todos hablan de su destreza en inteligencia artificial, de su resistencia económica frente a las restricciones de Estados Unidos. Esto sí es resiliencia. Y luego además un mayor flujo de entrada de capital podría reforzar el yuan. Y claro, esto también pues, contribuye a la ambición de Xi Jinping de ir situando poco a poco el yuan en un mejor lugar en las finanzas mundiales. No luchar contra la hegemonía del dólar, yo esto siempre lo digo porque hay una idea equivocada yo creo respecto a esto, pero sí irla posicionando. El momento ha jugado a favor de China. Todas las acciones de los gobiernos Biden y Trump respecto a China y respecto en general a toda la política internacional han beneficiado al gigante asiático. El bloqueo de los activos del Banco Central de Rusia ha beneficiado al yuan, perjudicando al dólar. Algo que yo empiezo a pensar también que era un elemento buscado para que el dólar se devaluara. Es posible que formara parte de una estrategia que está por encima incluso de Trump o de Biden y que sea una estrategia de Wall Street. Luego, el hecho fundamental de las sanciones boomerang a Rusia, que también han acabado beneficiando a China, que ha podido comprar sobre todo hidrocarburos a Rusia a un bajo precio. Está comprando mucho más barato de lo que era antes, ¿no? De la voladura de Nord Stream. Ese gas, sobre todo, mañana vamos a hablar un poquito del Power of Siberia 2, ese gran gasoducto que se va a poner en marcha y que es otro de los grandes proyectos. La guerra comercial, la guerra arancelaria, también ha beneficiado a China. Luego, el hecho de que cogiera todo este proceso con la Reserva Federal subiendo tipos de interés o al menos no queriendo bajarlos. Y al final, bueno, pues si tienes ahora viene un ciclo de recorte de tipos de la Reserva Federal, viene un escenario de cada vez más deuda y déficit presupuestario de Estados Unidos, pues entonces los inversores buscan alternativas a los activos en dólares. ¿Y dónde vas a mirar? Si quieres una alternativa a los activos en dólares, pues tienes que mirar a China. Y los fondos globales están ahí. Y también las empresas tecnológicas chinas están aprovechando para emitir deuda, denominada en yuanes en Hong Kong. Y esa deuda la están comprando fondos de inversión occidentales. Nacionales, muchos, pero también occidentales. Y precisamente en el aspecto tecnológico, Huawei, el gran gigante chino, pues acaba de anunciar que se está preparando para aumentar considerablemente la producción de sus chips de inteligencia artificial más avanzados durante el próximo año, con el objetivo pues, de ir ganando clientes en lo que es el mayor mercado de semiconductores del mundo, al mismo tiempo que su rival norteamericana Nvidia Corp,
pues evidentemente se ha situado claramente en la agenda de la Casa Blanca. Es decir, podía haber intentado dar la batalla para no sufrir las restricciones y los bloqueos comerciales para seguir haciendo negocios con China, pero ha llegado a un pacto con la Casa Blanca. Nvidia ha participado en el rescate de Intel. Y bueno, pues es una compañía. Fíjense hasta qué punto tiene importancia Nvidia en la bolsa de Estados Unidos, que si quitáramos a Nvidia de la bolsa de Estados Unidos, en los últimos años las bolsas europeas habrían subido más que la bolsa de Nueva York. Lo cual ya es bastante significativo. Es tremendo, lo de Nvidia es tremendo. Y decíamos aquí, ¿se van a pegar un tiro en el pie? ¿Van a aceptar las restricciones de la Casa Blanca? Pues han decidido unirse a la Casa Blanca. ¿Tenían alternativa? Pues la verdad es que no lo sé. Ahora mismo hay una alianza entre la Casa Blanca y Nvidia, primero para salvar a Intel. Intel son los de los procesadores, de los ordenadores de toda la vida, que además también están trabajando en inteligencia artificial y que también quieren apostar por el mercado de las tarjetas gráficas. El pasado 4 de septiembre hay un encuentro de Trump con representantes de las grandes tecnológicas. Fueron los máximos responsables de Meta, de Apple, Microsoft y Google. Estaban todos ahí peleando para ver quién era el más comprometido con la agenda gubernamental. Lejos quedaban los tiempos en los que Silicon Valley se oponía a Trump. Estaban todos allí. Prácticamente les faltó ponerse de rodillas. Y la gente preguntaba. Medios de comunicación, sobre todo especializados en tecnología, decían, ¿dónde está el consejero delegado de Nvidia y dónde está el consejero delegado de Intel? ¿Dónde estaban? Negociando precisamente el rescate de Intel. Pactando una alianza corporativa que representa el puente entre el pasado y el futuro del sector de los semiconductores. Nvidia entra en el accionariado de Intel con una participación de 5.000 millones de dólares y ambos acuerdan una colaboración para desarrollar conjuntamente productos combinados y centros de datos, con 10.000 millones de dólares que ha puesto la Casa Blanca adicionales. Porque lo que ha hecho la Casa Blanca es utilizar una herramienta al canje de la subvención de la ley de chips por acciones de la compañía. En lugar de darle directamente el dinero en subvención, el Estado es propietario de 10.000 millones de dólares de acciones de Intel. También metió dinero SoftBank, el banco japonés que está en Stargate, en todo el proceso también junto a Intel. Stargate, el gran proyecto de inteligencia artificial dirigido por Larry Ellison, el oráculo Oracle del cual hablamos el pasado sábado. Aquí entre muy poquitos se lo están repartiendo todo. Claro, la pregunta ahora es, ¿si va a haber más grandes tecnológicas que van a entrar en el capital de Intel a modo de salvavidas? Algunos lo siguen llamando a esto mercado libre, don César. Sí, a mí me llama la atención que hay gente que a esto lo llama el mercado libre y el libre mercado y las bondades del sistema capitalista. O sea, yo de verdad cuando tengo que oír estas cosas a veces me quedo estupefacto, otras veces me indigno y me indigno por la hipocresía o por la ignorancia de los que dicen estas cosas. Mercado libre. Fíjense que estamos hablando, es un sector estratégico. Le puedo decir que un porcentaje elevadísimo de lo que aquí se denomina el mercado libre es exactamente todo lo contrario al mercado libre. Claro. Sí, estamos hablando de una intervención estatal, primero inyectando dinero público, luego hablando con una de las compañías punteras del país para que participe en el rescate a cambio de levantarle ciertas restricciones respecto al comercio con China, que eso es lo que te puedes encontrar solo leyendo todos los párrafos de los reportajes al respecto. En el último párrafo dicen, bueno, por cierto, Nvidia puede tener manga ancha, claro, para eso lo hacen. Y luego porque se aprovechan de esa situación de poder. ¿Es verdad que el sector tecnológico en Estados Unidos es un sector estratégico? Evidentemente. Es cierto que tiene una relación estrecha con el complejo militar industrial, forma parte de él, eso está claro. Pero si hay un sector que nos están vendiendo la idea, que tiene expectativas de ganancias, que solo se puede sostener y que no necesita ningún tipo de ayuda pública, ese es el tecnológico, ¿no? ¿No nos están diciendo eso? Sí, claro. Sí, totalmente. Que son además las compañías que están tirando de las bolsas, que si uno quita a Nvidia y quita al resto de compañías informáticas, bueno, de tecnología en general, la bolsa de Estados Unidos estaría catatónica, a pesar de las inyecciones constantes. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es fijarse en China, criticar la intervención china y luego aprobar medidas de intervención. Pero ni siquiera a la China. Porque si China entra en el capital de una empresa, la controla. Aquí no.
Aquí tú le das 10.000 millones y luego se la das a SoftBank, se la das a los amigos del fondo Silver Lake. Silver Lake son los que ayudaron también a comprar X, a comprar Twitter a Elon Musk, que también están en todo el enjuague y que además acaban de participar en otra operación corporativa, que hoy es noticia. El fabricante de videojuegos Electronic Arts. Estos son famosos en el mundo de los videojuegos porque todos los años sacaban un juego de fútbol. El FIFA también tiene juegos de golf, tal, están especializados sobre todo en deporte. Tienen otra serie de marcas y de enseñas en videojuegos, pero fundamentalmente la gente los conocía por estos, que van a pasar a ser una empresa, bueno, la han vendido gracias a un consorcio que lo compra, respaldado por Arabia Saudí, formado por Jared Kushner, el yerno de Trump, y de la mano de Silver Lake, este fondo del que estoy hablando. Es una compra de 55.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones los pone JP Morgan. Y Jared Kushner, ¿por qué está ahí? Porque él es el que está haciendo los negocios con Arabia Saudí y porque la participación de Kushner, al menos los firmantes, pretenden que facilite que se pase el acuerdo por el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos, que son los que tienen que decidir si esto se puede o no se puede hacer. Porque son los que se encargan de adjudicar los acuerdos en los que participan compradores extranjeros. Ya no es que haya empresas o empresarios que estén participando, es que está el yerno del presidente. Para variar, ¿eh? Para variar, porque, sí, porque está en todas. El yerno está en todas. Porque lo de Gaza no lo hemos comentado, pero ya de Kushner también, ¿no? Estaba allí con lo de los acuerdos de Abraham y tal en su momento. Hombre, vamos a ver. Un muchacho, por llamarlo de alguna manera, pero un muchacho que pertenece a una familia judía muy acaudalada que se dedica a la especulación inmobiliaria y que entra en Harvard no porque sea una figura del deporte, no porque tenga un especial talento, sino porque su padre ha donado solo por él $1 millón a Harvard. Pues a partir de ahí hay que recuperar eso, o sea, como mínimo hay que amortizarlo. Y multiplicarlo. Es decir, vamos a ver, si alguien se piensa que la hija de Donald Trump se iba a casar con un señor que trabaja en una gasolinera, es que ha visto Pretty Woman demasiadas veces. O sea, sinceramente. No, es que vamos a ser sinceros, ¿no? Y claro, la hija de Donald Trump, como la familia Kushner es una familia de judíos ortodoxos, pues se convirtió al judaísmo. Me imagino que le importó un pimiento, ¿eh? O sea, pues se convirtió al judaísmo y se hubiera bautizado en el templo de los mormones y se hubiera dado otra circunstancia. Puso el candelabro, ¿no? Y tal, y poquito exactamente, más, ¿no? Puso el candelabro y ya estarán las criadas en casa procurando que la comida sea kosher todo lo demás, y eso es todo. Conviene además tener algún sirviente que no sea judío por el tema del sábado y tal, porque si no es un follón, ¿no? También es importante. Y alguno dirá, bueno, ¿y Europa? Nadie recuerda aquellos planes de Ursula von der Leyen que decía que íbamos a gastar ingentes recursos públicos para ir potenciando la industria tecnológica europea. Sí. La empresa ASML, la empresa holandesa que iba como un tiro fabricando las máquinas que a su vez hacen los chips de última generación, que estaba firmando contratos con Estados Unidos y con China. Nadie habla de esa empresa después de que precisamente Trump le obligara a dejar de hacer negocios con China. ¿Dónde está ese dinero? Von der Leyen, lo vamos a ver el próximo sábado. Von der Leyen en muchos aspectos es igual que Sánchez. Pero totalmente. O sea, es la versión demócrata cristiana de Sánchez. Sí. En muchos. Dice, no, vamos a anunciar ingentes cantidades de recursos, se llama al Tesoro, se emite deuda y luego cuando ya dice, bueno, ya tenemos aquí el dinero, ¿vamos a dedicarlo a este plan? No lo vamos a dedicar a este plan, lo vamos a dedicar a esta cuestión, a esta otra, Next Gen. Y entonces, ¿quién va a dar esos servicios tecnológicos? Pues las empresas norteamericanas. Porque Huawei está intentando firmar acuerdos en Europa y no le dejan. Esta mañana, Financial Times, ayer por la mañana, publicaba o revelaba una parte del acuerdo alcanzado entre von der Leyen y Trump para enterrar el hacha comercial. Este acuerdo que se produjo, que nosotros aquí avanzamos, que iba a consistir fundamentalmente en prometerle a Estados Unidos que se le iban a comprar una determinada cantidad de hidrocarburos al año, que se iba a eximir a muchas empresas norteamericanas de cumplir regulaciones en Europa, sobre todo en el ámbito medioambiental, pero también el tecnológico. Y esto había permanecido oculto hasta que lo ha comentado, además lo ha comentado el enviado norteamericano que se está encargando de esto en Europa,
y se lo ha dicho a Financial Times y lo publicaban. Y es, Úrsula ha prometido a Donald Trump que las grandes tecnológicas norteamericanas tendrán un trato de favor en Europa y no tendrán que cumplir las normas que tengan que, a su vez, cumplir las empresas nacionales en materia digital. Y el reglamento digital de la Unión Europea, la ley de mercados digitales. La ley de mercados digitales se crea para frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas. ¿Y vas a eximir a quién? A las grandes empresas tecnológicas. Esto es maravilloso. Y a la ley de servicios digitales que regula los contenidos en línea. Y encima nos lo están vendiendo como una defensa de la libertad de expresión. Y que las empresas de Estados Unidos están luchando por la libertad de expresión de los europeos. Y esto, bueno, pues supongo que habrá alguien que se lo crea. Antes de terminar, quería comentar también, porque ayer o antes de ayer hablábamos del discurso de Felipe VI en la ONU y yo hacía referencia a la defensa que había hecho de la industria de la muerte, del asesinato de neonatos, del aborto. Y hoy precisamente hemos conocido una iniciativa del Ministerio de Sanidad español, junto con el Ministerio de Igualdad. ¿De acuerdo? La iniciativa se llama Infoaborto y han publicado, hay una web que acaban de crear que se llama infoaborto.org en la que se anima a las mujeres a abortar. No es que se les intente plantear que si necesitan en algún momento asesoría porque se han quedado embarazadas y a lo mejor están pensando si tienen o no tienen al hijo, pues que haya algún tipo de asesoría, algún tipo de oficina donde puedan acudir y que les resuelvan sus dudas en todos los aspectos, ¿no? Incluso para abortar, si así se lo estuvieran planteando, o para poder saber qué medidas de ayuda o qué políticas familiares podría haber para que tuvieran esos hijos, ¿no? La segunda parte, evidentemente, brilla por su ausencia en España. En otros países sí existe, pero aquí lo que se intenta, sobre todo, es decirle a la cría que aborte y a otra cosa. En la web hay un mapa de dónde se puede abortar en España. Y luego informa de cómo se puede abortar con más de 22 semanas de embarazo si el bebé está sano. O sea, una mujer que esté embarazada, que haya ido a sus revisiones o no, pero en todo caso, que el bebé esté sano y que lleve 22 semanas de embarazo, más de 5 meses, ¿eh? Sí, 5 meses Bien. y medio. Sí. Dice, en caso de que se te niegue, esto es lo que pone en la web, en caso de que se te niegue la posibilidad de abortar en España después de la semana 22, no te preocupes. Tendrías la opción de valorar comités clínicos en otros países. Los más accesibles por proximidad, por coste y por criterio clínico podrían ser Bélgica y Francia, por este orden. También tendrías la opción de México o de Estados Unidos, pero claro, es más costosa económicamente. Por cierto, haciendo un breve paréntesis, el arzobispo de Madrid, Alcalá, ¿seguirá dando la comunión al rey después de esto? No, lo pregunto totalmente en serio. O sea, el rey que va a distintas festividades religiosas católicas, puesto que él es católico, y que irá a la ofrenda al apóstol Santiago en Santiago de Compostela y a otros sitios, y que se supone que es practicante y todos los domingos va a misa, ¿le seguirán ofreciendo la comunión o en cumplimiento estricto del derecho canónico al rey lo van a apartar de la comunión? Me gustaría saberlo porque es que esta gente a la hora de interpretar los principios morales es muy flexible. Entonces le tendrían que retirar la comunión también a varios cardenales. Bueno, no sé si a varios cardenales, pero desde luego a presidentes del gobierno, a ministros y al presidente Biden sin ningún género de dudas. Y desde luego no lo hicieron. Fíjense la verdadera barbaridad, ¿no? Un Ministerio de Sanidad con todos los problemas que tiene España en los centros de atención primaria, en los propios hospitales. Mónica García, médica y madre, y a lo que se dedica es a esto. No solo, insisto, orientando, que realmente pues en muchos casos son mujeres jóvenes que pues lamentablemente pues a lo mejor no pueden o no quieren comentárselo a sus padres, que necesitan una ayuda psicológica, que necesitan una asistencia. O sea, el Estado tiene que estar para esa asistencia. Pero no para decirle, oye, niña, aborta, aquí tienes un mapa, mira, ¿dónde quieres ir? Y mira, no te preocupes, porque si ya tienes una barriga de 5 meses y medio, tu bebé está sano y todavía quieres abortar y claro, vas aquí
a cualquier clínica y te dicen ¿a dónde vas, muchacha? No te preocupes, que hay otros países donde te puedes ir. Y entonces dice, si te encuentras en esta situación, que te tienes que ir al extranjero, puedes escribirnos y te acompañamos a plantear el caso a otro país y a buscar las ayudas necesarias. Es impresionante. Y luego que te puedas pasar en urgencias esperando 6 horas a que te atiendan. Sí, claro. Y efectivamente no te atiendan. Si te vas a cambiar de sexo, te atienden un poquito más rápido. Dices, oiga, es que esto es urgente. Y luego que hayan aprobado una ley en la que ya tiene 1 año y no se hayan gastado un céntimo en ella. Ni un céntimo. Y luego que haya modalidades de cáncer que no te cubre en absoluto. No voy a hablar ya de enfermedades raras, que esas por supuesto que no. Pero modalidades de cáncer que son muy comunes y que no te las cubre la Seguridad Social. No te las cubre la Seguridad Social porque en muchos casos son medicamentos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y que el Gobierno de España se niega a comprar. Sí. Es ejemplar. Es un gobierno de asesinos, les guste o no les guste el calificativo, y no solo de asesinos por la promoción del aborto, sino de asesinos también por la omisión de la ayuda que tendrían que dar a los ciudadanos, que por cierto pagan unos impuestos muy elevados. Bueno, pero es que ese dinero se va, por ejemplo, el gobierno acaba de destinar 300.000 euros a un estudio para abordar el aborto en transmasculinidades y personas no binarias en Perú. Muy bien. O sea, si tú eres transmasculino o una persona no binaria y te quedas embarazada, tienes que ser mujer para quedarte embarazada. Esto no lo especifica, pero ya se lo digo yo. Entonces, es necesario que se haga un estudio para analizar las problemáticas de estas personas en Perú. Esto, de verdad, yo ahora mismo me estoy sujetando para no salir ladrando. Somos dos los que nos estamos conteniendo en estos momentos, porque verdaderamente es algo que clama al cielo. O sea, vamos a ver, nunca mejor dicho, es un gobierno que está matando literalmente al país, y es una nación que, como el resto de Europa en términos generales, se está suicidando. Es decir, en estos momentos en España la única política sensata que habría sería una política natalista, una política de natalidad. Claro. O sea, esa sería la única política sensata, que en vez de alentar una política natalista, no, lo que se alienta es la destrucción de la vida en España y luego la sustitución demográfica. Vamos, si esto no es alta traición, y además, yo sinceramente no sé qué es la alta traición. El eslogan que utilizan, además esta campaña es el eslogan, dicen que abortar no puede ser una cuestión de clase que no puede depender del dinero de cada mujer. Encima lo llevan a una cuestión estrictamente economicista. Esto es profundamente diabólico. Profundamente diabólico. Mucha gente que me dice, pero Lorenzo, ¿cómo pueden mezclar una cosa con la otra? No, si los que lo mezclan son ellos. Ellos son los diabólicos, no nosotros. Mañana vamos a hablar de Marruecos, que me ha preguntado mucha gente. No se preocupen, mañana vamos a hablar de Marruecos y vamos a contar también la verdad de la organización que está detrás de estas revueltas. Ya les adelanto que esto de primavera árabe, bueno, alguna cosilla puede tener por la injerencia extranjera. Sí. Intentaremos aportar algo de luz también, que me ha venido preguntando mucha gente y quería que pasaran 2 o 3 días, porque tenía que confirmar una serie de informaciones que daremos mañana. Mañana hablaremos realmente de quién está detrás de todas estas protestas en Marruecos, y también vamos a hablar de la verdad de los contratos del armamento español con Israel, y de cómo el socio principal de Indra, que ocupa además la presidencia de la compañía, está cobrando un dinero de contratos que se han anulado. Ya me podrán explicar los amigos de Escribano cómo se puede hacer esto. Esto es lo de los panes y los peces, pero también en versión diabólica. Mañana contaremos muchas más cosas y también pues daremos la última hora de ese cierre de Estados Unidos y de todas las noticias que se vayan sucediendo, que la verdad intento buscar algún tipo de noticia buena para tener un poquito también de alegría en el programa, y cada día es más difícil, entonces. Bueno, le comprendo perfectamente, pero si quisiéramos entretener a la gente y no decirle la verdad, nos hubiéramos dedicado al Club de la Comedia, saldríamos con una chaqueta blanca, usted y yo, con una copa de coñac en la mano, mientras suena "Dame veneno que quiero morir, dame veneno". Exactamente. Y nos ganaríamos la vida, don Lorenzo. Yo le un abrazo desde aquí a Javier Cansado, que está pasando ahora por un momento una enfermedad complicada y además ha tenido que retirar un poco del espacio público, y aunque no le conozco personalmente, pero ahora que usted lo menciona, pues le mandamos desde aquí un abrazo. No sé si nos escuchará o tendrá alguna referencia, pero en todo caso que se recupere. Lo hacen llegar, seguro que se lo hacen llegar. Recupere. Fuerte abrazo, don César, mañana más. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana, Dios mediante.